La pregunta provocativa. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la homosexualidad? Esta intrigante pregunta genera conversaciones, debates y teorías en todo el mundo. No es simplemente una pregunta sobre la sexualidad, sino una exploración más profunda de las complejidades de la naturaleza humana y el vibrante espectro de la diversidad. Desde factores genéticos hasta influencias ambientales, existen numerosas perspectivas y teorías que intentan desentrañar este misterio. Así que préstame tus oídos y abre tu mente mientras profundizamos en este interesante tema. Y explorar las diferentes teorías sobre el origen de la homosexualidad. Entendimientos antiguos. El concepto de homosexualidad no es nuevo, ha sido reconocido y documentado durante miles de años. Si retrocedemos un paso en los anales de la historia, encontraremos que muchas civilizaciones antiguas, como las de Grecia y Roma, habían una amplia comprensión y aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo. En la antigua Grecia, por ejemplo, las relaciones entre hombres a menudo se celebraban e incluso se consideraban una piedra angular de la educación y la tutoría. De manera similar, en la antigua Roma, si bien la dinámica era un poco diferente, se reconocían las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, es importante señalar que el concepto de sexualidad no era el mismo que nuestra comprensión moderna. No categorizaron a las personas como gays o heterosexuales. En cambio, se centraron más en los roles que desempeñaban las personas en las relaciones. De hecho, las percepciones de la homosexualidad han variado mucho entre diferentes culturas y períodos de tiempo. En algunas sociedades fue aceptado e incluso venerado, en otros, fue malinterpretada o estigmatizada. La naturaleza fluida de estas percepciones resalta la complejidad de la sexualidad humana. También vemos evidencia de relaciones entre personas del mismo sexo en diversas formas de arte y literatura antiguos, lo que demuestra aún más que estas relaciones han sido parte de nuestra historia humana durante milenios. Entonces, está claro que la homosexualidad ha sido parte de las sociedades humanas durante siglos, pero ¿qué pasa con el aspecto biológico? La perspectiva biológica. Muchos científicos creen que la homosexualidad tiene un origen biológico. Y, de hecho, existe una gran cantidad de investigaciones que respaldan esta teoría. Profundicemos un poco más en ello. Un área de estudio que ha sido particularmente reveladora es la genética. Varios estudios han identificado una serie de genes que pueden estar relacionados con la homosexualidad. Por ejemplo, una investigación realizada en los años 90 sugirió una correlación entre una región específica del cromosoma X y la homosexualidad masculina. Estudios más recientes también han encontrado posibles vínculos genéticos, pero es importante señalar que ninguno de estos marcadores genéticos es definitivo. Simplemente sugieren una posible influencia genética sobre la orientación sexual. Además, también se han propuesto teorías hormonales para explicar las bases biológicas de la homosexualidad. Estas teorías sugieren que la exposición a ciertas hormonas en el útero puede influir en la orientación sexual de un individuo. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que el nivel de andrógenos al que está expuesto un feto puede influir en si se sentirá atraído por hombres o mujeres. Sin embargo, al igual que las teorías genéticas, estas teorías hormonales no son definitivas. Proporcionan explicaciones potenciales, pero hay muchas variables en juego. También es crucial mencionar que estas teorías no son mutuamente excluyentes. Es completamente posible, y de hecho probable, que tanto factores genéticos como hormonales desempeñen un papel en la determinación de la orientación sexual de un individuo. Después de todo, somos seres complejos y nuestras identidades están influenciadas por una multitud de factores, tanto biológicos como ambientales. En conclusión, la perspectiva biológica ofrece una mirada fascinante a los orígenes potenciales de la homosexualidad. Pero es importante recordar que estas teorías, aunque convincentes, no proporcionan una imagen completa. Ofrecen explicaciones potenciales, pero no dan cuenta de toda la complejidad de la sexualidad humana. Si bien estas teorías proporcionan evidencia convincente, no cuentan toda la historia. Entonces, si bien hemos logrado avances significativos en la comprensión de los orígenes biológicos de la homosexualidad, todavía queda mucho que aprender. El viaje hacia la comprensión total está en curso y cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a una comprensión más integral de la sexualidad humana. La perspectiva psicológica. Los psicólogos también han propuesto teorías sobre el origen de la homosexualidad. En una búsqueda por comprender las raíces de la sexualidad humana, algunos han recurrido a las experiencias de la primera infancia, las relaciones con los padres y diversos factores ambientales como posibles factores de influencia.
Esta teoría sugiere que la homosexualidad puede surgir de experiencias específicas de la primera infancia. Esta perspectiva postula que los eventos o situaciones durante los años de formación pueden moldear la orientación sexual de un individuo. Por ejemplo, algunos teóricos han propuesto que los roles o comportamientos de género no tradicionales en la infancia pueden conducir a la homosexualidad en la edad adulta. Otra teoría psicológica ha propuesto que la calidad de las relaciones parentales podría influir en la orientación sexual. Según este punto de vista, la relación de un niño con sus padres, particularmente con los del mismo sexo, puede afectar sus preferencias sexuales futuras. Una relación tensa o difícil con un padre del mismo sexo, por ejemplo, podría dar lugar a una preferencia por parejas del sexo opuesto. También se han considerado factores ambientales. Esta teoría sugiere que las influencias sociales, las relaciones con los pares y las normas culturales pueden desempeñar un papel en la determinación de la orientación sexual de un individuo. Sin embargo, es importante señalar que estas teorías han sido en gran medida desacreditadas por la comunidad científica. Numerosos estudios no han encontrado evidencia confiable que respalde estas afirmaciones. Además, no tienen en cuenta la coherencia de la orientación sexual en culturas, normas sociales y estructuras familiares muy diferentes. De hecho, estas teorías han sido criticadas por su potencial para causar daño, ya que pueden perpetuar estereotipos dañinos y estigmatizar la homosexualidad. La verdad es que el origen de la homosexualidad es complejo y probablemente implica una combinación de influencias genéticas, hormonales y ambientales. No es algo que pueda atribuirse a un único evento, relación o factor. Al igual que la heterosexualidad, es un aspecto fundamental de la diversidad humana. Recuerde, la orientación sexual no es una elección ni un estilo de vida, sino una parte integral de quienes somos. Y eso es algo para celebrar, no cuestionar. El origen de la homosexualidad es complejo y probablemente implica una combinación de influencias genéticas, hormonales y ambientales. Resumen y conclusión. Entonces, ¿dónde nos deja eso en nuestra comprensión del origen de la homosexualidad? Hemos viajado a través del tiempo, explorando evidencia histórica de que la homosexualidad ha sido parte de las sociedades humanas durante milenios. Hemos profundizado en el intrigante ámbito de la biología, donde las teorías proponen factores genéticos, hormonales o incluso epigenéticos que desempeñan un papel en la determinación de la orientación sexual. Al mismo tiempo, nos hemos aventurado en el paisaje de la mente humana, examinando teorías psicológicas que sugieren una compleja interacción de experiencias infantiles y factores ambientales. Sin embargo, a pesar de estas extensas exploraciones, el origen de la homosexualidad sigue siendo un enigma fascinante. Es probable que la verdad sea multifacética, una mezcla compleja de factores biológicos, psicológicos y posiblemente otros aún por descubrir. Pero quizás la conclusión más importante sea la siguiente: nuestra comprensión del origen no debería cambiar nuestra perspectiva sobre el presente. Ya sea que el origen sea biológico, psicológico o una combinación de ambos, lo más importante es comprender y respetar la singularidad y diversidad de cada uno.